Vamos a iniciar entonces. Vamos a empezar con una oración. Quisiera algún voluntario para que dirija la oración, para que el Señor nos ayude con su espíritu. Amén, pastor. Voy a orar. Gloria a Dios. Inicio de una vez. Preguntaba que si inicio. Claro, sí, empiece. Ok. Amante Dios y Padre, en esta hora te damos gracias. Glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Oh, Padre, tú eres digno de supremacía, Señor amado. Gracias, Padre, por ser un Dios tan bueno, tan poderoso. En esta hora nos ponemos en tus manos. Ruego, Señor, para que tú nos dé entendimiento de todo cuanto se vaya a hablar, que podamos ser buenos receptores, Dios mío, de los temas que se vayan a implementar en esta noche y que podamos poner en práctica lo aprendido, Dios del cielo. Mira los hermanos que faltan por conectarse. Permite, Dios mío, que ellos puedan estar al día, puedan entrarse a la clase, entrar, Dios amado, y aprender también. Jehová, que todo lo que quiera impedir, Dios mío, que esta clase fluya, Dios mío, sea detenido en el nombre de Jesús. El bien y la misericordia de Dios nos han de guiar todos los días de nuestras vidas. Si alguno está enfermo, Dios mío, sánale, restaura su cuerpo, su familia, Dios amado, por el poder de la palabra. Te doy gracias en esta hora, Padre, por este instituto bíblico y por el cuerpo directivo, Dios mío. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Espero que esta semana que pasó la hayan pasado bien. Que el Señor les siga ayudando a cada uno. La semana pasada estábamos hablando de Nicodemo, y en el versículo, podemos decir, más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo. María, una pregunta. Cada vez que se conecta alguien me está haciendo como un sonido el Zoom. Antes no hacía eso. ¿Sabes Sí, por lo qué? voy a quitar. Lo puse fue para darme cuenta cuando se conectaran las personas, pero lo voy a quitar ya para que no sé si saldría en la grabación, por eso lo desactivaré. Ok, gracias. Ese versículo es un versículo súper conocido. De tal manera amó Dios al mundo. Pero es algo que los teólogos a veces no se ponen de acuerdo con qué significa esa palabra en ese versículo, aunque nosotros la veríamos como muy simple. Juan la utiliza muchísimo. Juan escribió Apocalipsis, escribió las epístolas de Juan, Juaninas, y el Evangelio de Juan, es decir, 5 libros. Y es el que más la utiliza, como pueden ver en la gráfica, es decir, 185 veces Juan utiliza la palabra mundo, pero no siempre la utiliza de la misma manera. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Juan utiliza la palabra mundo. En primera de Pedro, la palabra mundo es cosmos. Cuando nos dicen cosmos, nos dicen universo. Y puede significar eso, como en Romanos capítulo 1, puede significar el universo. Pero la primera cita que le he puesto ahí no es como uno imaginar cosmos con esa palabra, y es cuando dice Pedro: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La palabra adornos es cosmos, porque cosmos significa algo que es ordenado, algo que tiene un orden, y una mujer que se viste, que se pone bonita, tiene todos sus pasos, esos adornos, es un sistema ordenado que se ve bien. Entonces significa eso, se puede significar ese maquillaje, esa decoración que hacía la mujer, pero también, como ven en la gráfica, en la imagen, el universo, porque es una cosa que se ve bien, tiene un orden, puede significar el universo completo, o puede significar eh,
el mundo. El mundo con sus habitantes. Por ejemplo, en Juan 16 dice, en el mundo, en el cosmos, tendréis aflicción. Ahí se refiere a este planeta con las personas adentro. Pero en Juan capítulo 12 dice, mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Cuando nosotros leemos eso, no quiere decir que todas las personas de todo el planeta Tierra se estaban yendo con Jesús, sino muchas personas. La mayoría de los que estaban ahí se estaban yendo. Eso es lo que querían. Sí, el mundo entero. Como nosotros hablamos el día de hoy, el mundo entero. Ahora, en Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tiene otro sentido, que es diferente a como lo acabamos de leer. Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. En Juan capítulo 15, dice a los que rechazan a Dios, el número 6, dice, si el mundo os odia, ahí no significa el planeta Tierra. Ahí significa las personas que no creen en Dios. Entonces, viendo ustedes estas opciones, que por el mismo contexto más o menos uno tiene una idea de lo que quiere decir esa palabra, cosmos, en cada contexto. Cuando leemos Juan 3.16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿en cuáles de estos ustedes creen que podía caber ese concepto? ¿A qué se refiere cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo? Les escucho. Maestro, Sí. Usted dice que de acuerdo a a esos puntos que están ahí. Exactamente, la palabra cosmos a veces se refiere al universo, a veces se refiere al planeta Tierra, a veces se refiere a mucha gente simplemente, o a los inconversos. Cuando decía la mayoría de la gente, era gente que creyentes. Pero cuando dice que el mundo ustedes los odia, se refiere a inconversos. Y cuando dice que él creó el mundo, ya sabemos que es otra cosa. Busque un carnicero que le A la humanidad, profesor. Claro, la humanidad. El A punto la número humanidad. 5. y la llevan como heroína. Alguien tiene ahí una prédica o algo ahí. Profesor, disculpe. Juan y Liné, a Juan se le quedó el celular en el trabajo. Entonces, la hermana Liné está en el hospital con su hija porque está dando a luz. Es una excusa. Ok. Bueno, amados, no hay problema. Diciendo yo, es una exégesis que hay que hacer. Exactamente, para que veamos, miren, aquí le he puesto 4 opciones que se han discutido de lo que piensan los teólogos que se refiere al mundo en ese versículo. La primera opción es, pueden ver la presentación, ¿no, verdad? Amén. Ok, Amén. la primera es, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es a todas las personas. El mundo, sin excepción, todo el mundo. Cristo murió por todas las personas. Entonces, cuando la gente escucha esa postura, otros dicen, si Cristo murió por todos y pagó por los pecados de todos, y hay muchas personas que se pierden en el infierno, entonces es como que se estuviera pagando 2 veces por el pecado. Cristo pagó por el pecado en la cruz, y cuando esa persona vaya al infierno, el que no cree, va a pagar también por lo que Cristo pagó. Entonces hay gente que critica esa primera postura, que Dios amó a todo el mundo y Cristo murió por todos. La segunda postura es que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, lo que está enfocándose es que no solamente es a los judíos, porque como hemos estado viendo en el Evangelio, Cristo fue a los fariseos, fue a los samaritanos, Él es a todo aquel que en Él crea. Entonces lo que está enfatizando es que este Evangelio, como decíamos al principio, está en un formato judío, pero utilizó conceptos griegos para también llegarle al público griego, porque Dios, en la persona de Jesús, es tanto para judíos como para los gentiles, para los griegos. Por eso usábamos la palabra logos, a diferencia de Mateo, que se enfoca en los judíos. Entonces, cuando Juan 3.16 está enfocado según el contexto del Evangelio, en que se refiere a judíos
griegos, gentiles, todas las personas. La tercera opción que se ha discutido es que cuando dicen de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, por ejemplo, los calvinistas dicen que se refiere solamente, que Cristo murió solamente a aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, es decir, los elegidos. Entonces, de ese grupo del mundo solamente es que Dios está amando realmente solamente a los escogidos, que Dios escogió en el principio. Si ustedes ven en el Evangelio, hay mucho énfasis en ese aspecto de esa soberanía de Dios en la salvación. Porque, por ejemplo, Jesús dice, todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. Sí, ahí no se ve como, bueno, arrepentidos y convertidos. Recuerden que el Evangelio de Juan no menciona arrepentidos. Aquí se ve como desde el punto de vista de Dios. Todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. Eso es como una afirmación y ya. Pero cuando uno lo ve desde la tierra, tú dices, pero no, pero hay que creer, hay que perseverar. Pero Jesús, hablando con el Padre, dice, todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y yo doy mi vida por las ovejas. Es decir, yo no doy mi vida por lo que no son mis ovejas. Estamos hablando del mismo Evangelio de Juan, estos versículos. Fíjense que la posición 2 enfatiza cómo el Evangelio de Juan no solamente está diseñado para judíos, sino también para los griegos. Pero la posición 3, que creen en que se refiere solamente a los elegidos, los versículos que le estoy mencionando es de Juan. Juan capítulo 6 dice, todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. Juan capítulo 10 dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Luego él dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y luego él dice en Juan 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Es decir, Jesús está intercediendo por los que el Padre le dio, no por lo que el Padre no le da. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, cuando ven esas frases que son tan fuertes y que dan para una gran discusión, para hablar de ese tema, entonces hay personas que dicen, no, Juan 3:16 lo que está hablando es que él no murió por todo, porque según todo lo que enseña el Evangelio es solamente a los elegidos, porque él da su vida por sus ovejas. Él dice que el que el Padre le da es que va a venir a él. Y la cuarta posición es que lo que quiere decir Juan 3:16 es que está contrastando el mundo pecador, perverso, con el amor perfecto de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo justo, santo, hermoso, en sacrificio por este mundo tan malvado. Y de tal manera Dios pudo amar, que pudo dar por algo tan malo como el mundo, dar lo más importante y más bueno, que es el Hijo de Dios. Entonces, viendo estas posturas, quiero escuchar sus comentarios. Sin miedo. Bueno, profe, Dígame. creo que todo está bien explicado. Los puntos de vista que usted aquí ha dicho, creo que no necesita, a menos que alguien tenga otra opinión, pero yo creo, para mí está muy bien. Nunca lo había visto de esa manera y le damos gracias a Dios que nos ha permitido tener estos conocimientos. Otra cosa que le quería preguntar, ¿estas clases que usted da se borran cada cierto tiempo? ¿Siempre la vamos a tener ahí? O si nosotros tenemos que trasladarla a otro lugar. Porque no nos gustaría perder. Los videos están en YouTube. En la plataforma de Google Classroom hay una parte que dice clases grabadas. Le dan ahí y le va a llevar entonces a YouTube. Que es bueno que vayan repasando los contenidos. Porque si solamente se conforman con solamente escucharlo una sola vez, no van a poder retener el contenido. Es bueno que vean la presentación y también los videos y los repasen. Entonces, fíjense que la postura, por ejemplo, 1,
que dice que es para todas las personas, pero la 13 es solamente los elegidos, es decir, son opuestas, no, las 4 no pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Cuál ustedes creen que es el enfoque y lo que quiere decir Juan cuando dijo ese texto? Para mí es el punto número 1, porque si es a la humanidad, es sin excepción de personas, para toda la persona. Ese es mi punto de vista. Amadeli, ¿qué te opinas? Profe, Dímelo. disculpe, yo me conecté, Dios le bendiga a todos, yo me conecté casi ahora porque me agarró un tapón. Yo venía de Ok. la Chuti y casi ahora fue que pude entrar. Me No hay disculpo. problema. Dice Francisco González en el chat, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Ahí el mundo es los inconversos, porque no le conoció a Él. Muchas veces la palabra conocer en la Biblia no es conocimiento meramente. Es como, por ejemplo, cuando Adán y Eva dice que Eva conoció a su mujer. Es intimidad, es una conexión. El que no conecta con Jesús, el que no le ama, no va a tener la vida. Entonces dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Porque realmente el mundo no nos ama. Ellos nos conocen en un sentido, bueno, sí, intelectualmente, pero realmente no tienen comunión con nosotros porque tampoco tienen comunión con el Hijo. Eso es primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Está en el chat. Profesor, Sí, usted dice que todas las posturas no pueden ser, todas no son ciertas, es lo que usted quiso decir. No entendí. sí, no son ciertas todas porque los calvinistas dicen que ahí Juan 3:16 es solamente a los escogidos y Cristo murió solamente por los escogidos. Sí, pero si no me equivoco, yo creo que la primera y la segunda concuerdan. Van de la mano, pero no quieren decir exactamente lo mismo, porque una lo que está hablando es que Cristo muere por todas las personas, no el mundo, el planeta, todas las personas. Pero como el Evangelio se ve mucho esa de Jesús con los griegos, Jesús con los samaritanos, como Jesús en cada grupo, cada etnia, porque los judíos, ellos entienden en un sentido que eran la última Coca-Cola, porque realmente Dios los escogió, es decir, Dios tuvieron un privilegio. Y eso causó un orgullo, y ellos entendían como que los gentiles sí, pero ¿sabes? Como que había una diferencia de clase, ok. Y entonces, cuando dice Juan 3:16, hablando él con el fariseo, es enfatizando que no solamente los judíos, Dios ama a todos. En realidad la postura número 3 es forzada. Permiso. Estamos bien. Llame a Alba al celular que lo tienen en una clase. Ok, continuamos. Entonces, aquí veo un mensaje en el chat. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién? Los pecados de la iglesia. Cristo muere por su pueblo. Es un misterio. La postura número 3, le decía, es la más forzada de las 4 porque para el calvinista enfatiza tanto en la soberanía de Dios que quiere aplicar ese conocimiento de Calvino a todos los versículos. Y ese es el problema cuando nosotros nos aferramos tanto a un maestro, a una postura en específico, y a veces dejamos de ver el mensaje de las escrituras. Las posturas que tal vez sean las más probables, la 1 y la 2 vemos que están de la mano, pero la 2 va como más acorde con el Evangelio, porque el Evangelio realmente se le ve como el Hijo de Dios para el mundo, para los judíos y los gentiles. Y la postura número 4 enfatiza también una verdad muy grande que para Juan, en sus libros, el mundo
por lo general se refiere a los inconversos, a las personas malas. Y está enfatizando que Dios está muriendo, ¿por qué? Por los injustos, por sus enemigos. Entonces, Dios ama de una manera totalmente distinta, mayor, grandísima en comparación con nosotros, porque Él amó lo que no era bonito. Él amó lo que era corrupto para con su amor transformarlo en algo hermoso. Nosotros amamos lo que nos gusta, pero Dios con su amor nos transformó para que fuéramos agradables a Él. ¿Me doy a entender? Si alguien quiere hacer otro comentario. Sí, se da a entender, maestro. Dios bendiga. Ven. Usted sabe que leyendo y viendo y observando cada una de las preguntas, vemos que si venimos a contextualizar y eso, nada más vemos que solamente Dios eligió a un grupo. ¿Usted me entiende? Entonces vemos que también Dios muestra su amor a la humanidad por medio de Cristo. Entonces vemos un mundo que rechaza, ¿no? Rechaza. No sé si me está entendiendo, profesor. No entendí muy bien ese pedacito ahí. El punto es... yo estaba diciendo que hay algunos teólogos que dicen que solamente Cristo vino para un solo grupo, ¿me entiendes? Cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, porque cuando vemos el Evangelio de Juan, pensamos que solamente es a la iglesia que le está hablando Juan, porque el Evangelio fue escrito para la iglesia, pero hay que ver el mensaje que lleva, porque de tal manera ya eso es una forma de condición. Amén, amén. Realmente el amor del Señor es algo incomprensible. El amor del Señor, si Dios hubiera decidido no amar, Él es justo, Él podía haberlo hecho, pero Él decidió salvarnos. A los que estén en este grupo, que estén en Teología 2, sí vamos a abundar en esos temas de la salvación, los escogidos y ese tema. Ahí Maestro. tienen, sí. Ok, le habla Dorca. Sobre esos puntos que usted planteó ahí, el número 4, en realidad, usted incluso lo resaltó al 4 y el punto 2. El 4 desde el principio fue el que se comparó un poco, se relacionó a ese verso del amor de Dios, porque en realidad la raza humana, nosotros no somos merecedores del amor y la misericordia de Dios, y aún así él decidió sacrificar a su hijo. Y como dice el escritor ahí, el mundo es tan malo que se necesita un gran tipo de amor para amarlo, y es una realidad. Porque si lo aplicamos, por ejemplo, en este tiempo, sabemos que el sacrificio de la cruz, este momento pasó, pero ese sacrificio y esa resurrección sigue viva en la actualidad. Y hoy en día le presentamos a la humanidad a ese Cristo vivo y de poder, y la gente está cegada, está negada a guardar la palabra, negada a aceptar a Jesús en su vida. Y aún así, el amor del Señor sigue vigente, siendo la raza humana, como dice la palabra, que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Pese a esa situación de torcedura por nuestras propias decisiones, el amor del Señor sigue siendo fiel. Y ese sacrificio se mantiene siendo un sacrificio vivo y brindándole oportunidad a toda la raza humana. Aún nosotros, como dice el escritor, una humanidad pecadora que no es merecedora de este amor. Usted ve que en este tiempo, ¿cuántos millones de habitantes no hay? Muchísimo. Pero de esos millones de habitantes, una gran minoría
es que ha decidido aceptar ese sacrificio de la cruz y poner en práctica el amor de Dios. Después todo lo demás le dan la espalda. Uno dice que sí que creen, pero no le sirven al Señor. Otros no quieren saber del evangelio y muchos están en el camino. Muchos creemos y sabemos que ese sacrificio tiene vida y vida en abundancia. Algunos están, pero están fuera del contexto. Ya usted sabe. Amén. Eso que tú dices me recuerda. Aquí, pues, Francisco, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en su vereda. Amén. Con respecto a ese mismo versículo y eso, el versículo que puso Francisco y lo que tú comentas. Esta semana a mí me vino, la semana pasada, yo, por donde yo vivo, ponen mucha música y a veces pasan el fin de semana con música perversa. Cosa que, aunque a mí me encanta la música, aborrezco esa bulla, esa música tan perversa, como la gente si no bebe no está tranquilo, esa maldad. Y vivo sufriendo por eso. Y estaba pensando, ¿cómo es que la gente puede ser tan malo? ¿Cómo es que la gente puede hacer así, esto, aquello? Y me llegó a la mente cómo yo era cuando no era cristiano. Y me di cuenta que yo estaría haciendo exactamente lo mismo que mis vecinos. Porque yo escuchaba rap dominicano, que era el de la calle cuando eso no existía el dembow. Y toda la misma perversidad y lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que ahora es más popular y más gente está en ese lazo. Y me di cuenta que a veces no se le olvida la obra del Señor y uno lo ve a ellos allá afuera y se le olvida lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, uno está como los judíos, que se le olvidan de dónde Dios los sacó, porque Dios le decía, tú tienes que recordar que tú fuiste extranjero, no olvidar la misericordia. Y a veces uno como creyente se le olvida que si no fuera por la gracia del Señor, por el llamado del Espíritu Santo, por la perseverancia del Señor, por la oración intercesora de Cristo a la diestra del Padre, nosotros estaríamos igual o peor que los que criticamos. Y los que tuvieron la dicha de crecer en un hogar cristiano y se convirtieron desde niños, si Dios en su gracia no los hubiera llamado, estarían igual que el mundo. Y eso es lo que pasa. A veces la gracia del Señor a veces es invisible y uno tiene que ser consciente de ver la obra del Señor en nosotros y no olvidarnos que es por su gracia que estamos de pie. Es como Ebenezer, es decir, no creernos, porque yo tengo tiempo pensando, ¿cómo que estos vecinos? Y luego me llegó esos recuerdos y de, wow, es su gracia simplemente. Si estamos aquí es por su gracia. Y Dios nos amó a pesar de esa maldad. Dios nos amó a pesar de todo eso. Y debemos recordarnos el Evangelio y saber que si no fuera, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, nos amó primero. No fue que nosotros fuimos tan inteligentes. Él nos amó primero. Él fue primero por nosotros. Él envió su espíritu. Si el Señor nos manda su espíritu, por más que uno quiera, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este evangelio nos confronta porque muestra esa obra del Señor. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Eso nos humilla porque es su gracia, es su misericordia. Entonces, acá en este párrafo habla de básicamente cómo el Nuevo Testamento enfoca la palabra mundo y por lo general es el mundo hostil. La mayoría de veces se refiere al mundo, por eso nosotros sacamos la palabra mundano y se refiere negativamente, porque la mayoría de veces el Nuevo Testamento utiliza la palabra mundo de forma negativa, aunque en la cultura griega era opuesto. El mundo se utiliza de manera positiva porque el mundo tiene muchos placeres y ellos estaban dedicados a eso, a los placeres y todo eso, pero el Nuevo Testamento era contracultural y utilizó principalmente esa palabra de manera negativa. Entonces cuando vemos que de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo pecador, es algo maravilloso. Dios bendiga. Amén, Francisco. Yo quiero decirle algo. Si nosotros vemos a partir
del capítulo 3 de Juan, del 1 en adelante, vemos todo lo que se desencadena desde Nicodemo. Vemos que Jesús se da a mostrar. Pero si leemos el Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, Cristo se está mostrando, Dios está mostrando a su Hijo, y ante un mundo contrario que está rechazando. Pero cuando leemos de Juan, del 1 en adelante hasta su último versículo 36, porque recordemos que en la Septuaginta fue dividido los párrafos, las comas, todo. Y cuando uno quiere sacar lo mejor, debería de leerlo de Juan, desde el 1 hasta el verso último, al 36, para poder entender todo lo que nuestro Señor quiere dejar dicho. Amén. Amén. Déjenme poner de nuevo la presentación, se me quitó. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Ok. Esta es una imagen representativa de Jesús y la Samaritana de la serie de televisión, que siempre le doy la payola, que me encanta. Es un capítulo muy impactante porque una mujer que tuvo 5 maridos, una mujer samaritana, una mujer que tenía alguien que no era su marido, y Jesús va a donde ella. Jesús tiene como misión ir a donde esa vida de esa persona. El Evangelio quiere mostrar que Dios está también para ellos. Recuerden que los samaritanos eran medio judíos, vamos a decir, estaban mezclados y los judíos los rechazaban. Ellos solamente tenían el Pentateuco. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver esto acá. En el capítulo 3 vimos a Nicodemo, que representa lo más excelente espiritualmente, un fariseo. Pero ahora en el capítulo 4 vemos una samaritana, que ya por ser samaritano era malo. Por ser mujer era menospreciada en la cultura, en todas las culturas, siempre fue así, por el pecado. Y también era una mujer que había cometido un pecado moral. Cuando nosotros vemos que ella se reúne con él en la tarde y no está con otras mujeres, es extraño en esa cultura. Si recordamos el evento de cuando Moisés encontró a las mujeres, estaban en grupo, porque para que una mujer va a andar sola, es decir, eso es peligroso. Pero probablemente ya a ese día, a las mismas 12, con ese calor, para no reunirse con otras personas. Porque tal vez las otras personas no querían estar con ellas. Pero Jesús sí quiso ir hacia allá. Es similar lo que pasó con Nicodemo que con la samaritana. Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual y Nicodemo está pensando que es un nacimiento físico. A la samaritana Jesús le está ofreciendo agua y ella piensa que es agua física, agua normal, pero Dios le está hablando de un agua espiritual que es, según Juan capítulo 7, es el Espíritu Santo, el agua viva. En aquella cultura, el agua viva, lo que se refiere simplemente es agua que fluye, que no es agua estancada, sino que es agua fresca. Y cuando utilizaban agua para cualquier rito espiritual, utilizaban ese tipo de agua. Entonces, miren de qué manera ven los judíos a los samaritanos, que en Juan 8:48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es decir, para ellos, el decir de samaritano es un insulto que va en paralelo con que tiene un demonio.
Es decir, los samaritanos no creen no tienen a los salmos, no tienen proverbios, no tienen los libros históricos, no tienen los profetas. Menosprecian toda la escritura prácticamente, solamente tienen el Pentateuco. No adoran en Jerusalén, adoran en otro monte. Entonces, están mal. Y así como los samaritanos están mal, los endemoniados también están mal y le están diciendo eso a Jesús. Y a esa clase de personas es que Jesús está yendo a la samaritana. Entonces, cuando uno lee la historia, dice que era necesario para pasar por Samaria. Habían judíos, por ejemplo, fariseos, que eran ultra ortodoxos, que evitaban pisar Samaria y daban la vuelta larga si tenían que ir a Jerusalén o moverse. Pero la mayoría de los judíos la cruzaban, no tenían esa dificultad. Incluso cuando Jesús está con la samaritana, los discípulos fueron a comprar a la ciudad. Es decir, no eran tan extremadamente religiosos, porque no van a caminar tanto. Simplemente no se relacionaban con los samaritanos. Ahora, no era que era necesario que Jesús pasara por Samaria porque era más cerca, porque le convenía por la ruta. No, no es eso. Cuando nosotros vemos esa necesidad en el Evangelio, cuando por ejemplo en Juan 3:14 él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cada vez que Dios dice es necesario en este Evangelio, tiene que ver con la misión salvadora de Cristo. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer. Es necesario. Habrá un rebaño y un pastor. Juan 20:9, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Es decir, así como era necesario que Jesús fuera bautizado, todo tenía que ver con su misión de salvación. Que él fuera donde los samaritanos era parte de esa misión. Entonces la misión que él tenía era llegar allá con ella y luego ella iba a predicarle a toda Samaria. Entonces vemos ese gran amor del Señor de ir a donde estaban los rechazados. El Señor ofreciéndole que el Espíritu Santo, que lo vamos a ver luego, a ella. Y eso nos muestra que nosotros no debemos de, por ejemplo, si algún día nos toca predicarle a un haitiano, por ejemplo, que en nuestra cultura es como un samaritano para un judío. Saber que Dios los ama a ellos igual que a nosotros. Ah, pero que ellos tienen, que la brujería, que no sé qué. Bueno, pero el amor de Dios puede transformar eso. Y así nosotros también debemos de ser, así como Cristo que fue dejarnos llevar por el Espíritu. Entonces, Jesús le dice varias cosas a ella y le dice que ellos adoran lo que no conocen, porque ellos solamente tienen el Pentateuco. Es difícil tener una teología amplia cuando tú solamente tienes los primeros 5 libros de la Biblia. También algo que llama la atención es que en el Evangelio Jesús no revela su estatus de Cristo solamente en 2 lugares, aquí a la samaritana y al final del Evangelio, que se muestra como el Mesías. Dice, pero ¿por qué en Juan se muestra que Jesús le está diciendo que Él es el Cristo y en todos los demás lugares Él siempre lo está ocultando? Y es que para los judíos el Mesías se ve diferente que para los samaritanos. Para los judíos, el Mesías es un líder político. Es alguien que nos va a quitar del yugo de los romanos. Para los samaritanos, es una persona que lo va a liberar, no de un yugo político, sino que ellos le llamaban el Taeb, que es un maestro que va a restaurar la verdadera adoración y va a iniciar los tiempos mesiánicos, pero no estaban pensando en que va a venir y que va a acabar con este gobierno perverso. ¿Qué es lo que pasa con los discípulos? Que siempre están pensando en que Jesús va a quitar la opresión de Roma. Para los samaritanos no lo ven así, entonces Jesús decirle a ellos que Él es el Mesías no causa mucho revuelo. Y por eso cuando Él va a Jerusalén y está en las ciudades judías, Él no lo dice. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Profesor, Sí. entonces Jesús
esa vez pasó de un lugar directamente a Samaria, porque según lo que nos han enseñado, decía que cuando él bajaba de Capernaum, que él cogía por el camino, o sea, que cogía por Perea y después entraba, acortaba entre el Jordán y cruzaba a Judea. O sea, en ese episodio, lo que entendí, si no fue que entendí mal, fue que él fue directamente hacia allá sin tomar otro camino, cuando usted hablaba de que algunos algunos judíos entraban directamente por Samaria, porque como los judíos y los samaritanos no se llevaban, pues ellos como que cogían por otro lado, cruzando. Algunos judíos muy religiosos lo hacían, pero no era que a Jesús le convenía geográficamente el lugar. Él fue, porque recordemos que Jesús es que se está mostrando como Dios, como el Hijo de Dios. Y no es que por coincidencia él pasó por ahí y, bueno, me toqué con esta samaritana, estoy cansada, déjame predicarle. Oh, pero mira, me aceptó y le predicó. Jesús incluso duró 2 días. Es parte de su misión. Es, por ejemplo, cuando a Jesús le dice, mira, el amigo que tú amas se va a morir. Y él dice, no, tranquilo, vamos a esperar un poquito más para que Dios se glorifique. Jesús tiene claro su misión. La misión de él no era solamente ir a los judíos, sino también él dice que era necesario. Y cada vez que leemos es necesario, como los versículos que le mencioné, es con esa misión salvadora. No era de que, bueno, que algo geográfico, no, realmente geográficamente en el mapa, dicen los expertos, que no era necesario realmente. Y podía coger por otra ruta. Pero él lo hizo por una razón teológica. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio de Juan? Jesús siempre está hablando de cosas espirituales y las personas siempre están pensando en cosas físicas. A la samaritana, él le ofrece el agua, después le va a ofrecer un pan. La gente cree que él le va a dar un pan. Y él está hablando del pan de vida, que es el mismo. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 6. En el Evangelio, Jesús, que es como Dios, está hablando siempre de cosas espirituales. En este caso, ¿qué es necesario? Es porque la salvación espiritual que está buscando en los samaritanos. ¿Me dio a entender? Amén, amén. Amén. Quiero aportar algo. Claro. Hablando de los samaritanos, bueno, no sé, nosotros leímos en la presentación que ellos eran descendientes de Jacob. Y cuando se mezclaron con gente pagana fue cuando el rey asirio, cuando trajo y por querer gobernar Samaria, hizo esa liga entre judíos y sirios, o sea, entre los samaritanos y Siria, para como Samaria estaba en un punto estratégico en la montaña, en la altura, como le llamaban vigía, podían observar cualquier llegada de un enemigo y lo tenían a ellos de su lado. O sea, el rey de Asirio lo tenía más comprometido cuando se ligaron las dos razas. Podemos ver también que Cristo, cuando habla con la samaritana, fue a romper con la ley de ellos, porque ellos tenían un Pentateuco. Y si vemos a relucir hablando de demonios, estamos hablando del sacrificio que hicieron en el templo los samaritanos de los cerdos. De eso se refiere. Pero si vemos también, ¿perdón? Sí, dime. Pero si vemos también si vemos el Pentateuco y vemos las acciones que tomaron algunos patriarcas, que se allegaron a mujeres extranjeras, que en el libro de número 7 lo prohíbe, y que el pago de esa alianza equivalía a muerte. Vemos que también era una obra de Dios, porque muchos de ellos
huyeron de esa responsabilidad que le tocaba, porque no cumplieron con la ley, con la Torá. Y hay que verlo de un punto salvador de Cristo, que no haciendo acepción de personas, porque muchas veces, profesor, Sí. somos muy religiosos y señalamos al hermano y queremos aplicar a nuestra justicia y no nos miramos muchas veces la falta a nosotros mismos. Yo lo digo por lo que tuvo Abraham, que cometió, que se allegó con una extranjera, y así lo hicieron mucho, David con Uría, que le quitó la esposa. Si seguimos viendo los errores, entonces dentro del círculo de la iglesia, siempre nada más tenemos los ojos visores, quien haga un error, y muchas veces no nos miramos a nosotros mismos, que podemos cometerlo también. Dios bendiga. Amén. Con respecto a eso que tú comentas, por ejemplo, aquí he puesto las creencias fundamentales de los samaritanos. Jesús, como tú dices, estaba derrumbando las creencias de los samaritanos, pero él va poco a poco y luego la va confrontando con el pecado, pero él no entra de golpe. Para ellos Moisés es el profeta porque ellos mantienen el Pentateuco. En el Pentateuco no se menciona Jerusalén, nunca, porque no existía. Entonces para ellos el monte de Dios es el monte de Gerizim. Entonces ellos dicen, no, Abraham sacrificó a Isaac en el monte Gerizim. Cada vez que en el Pentateuco dice monte de Dios, para ellos es el monte Gerizim, porque no existía Jerusalén. Y ellos dicen, no, este es nuestro monte. Y Jesús le dice, mira, no es en este monte ni en Jerusalén, es en espíritu y en verdad. Esa adoración, acuérdense que Dios había dicho que tenían que tener el templo en Jerusalén y no podían adorar en cualquier lugar. Y Jesús transforma ahora una adoración espiritual, que es donde tú estés, lo que quieres en espíritu, con todo tu ser, ¿no verdad? Es algo espiritual, no importa dónde tú estés, pero también en verdad. Y tú, que solamente tienes el Pentateuco, tú no te adoras lo que no conocen, no tienen la verdad, porque no tienen a los salmos hablan de Cristo. Prácticamente todo el Antiguo Testamento, los profetas profetizan del Mesías. Entonces, cuando ella empieza a ver que Jesús le está revelando, dice, pues tú eres profeta. Porque en aquel tiempo, hay un momento que alguien dice, pero si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. En otro momento, en los evangelios sinópticos. Para ello, un profeta tiene que tener cierto nivel de revelación. Y cuando ella entonces empieza a ver que él está revelando y hablándole palabras de ciencia, pues este profeta, el Señor le empieza a entrar. Pero poco a poco, él está ministrándole la salvación para salvar también a los samaritanos. Alguien escribe acá, Tarsis y Mayerling, Jesús podría haber encontrado a cualquier samaritano para darse a conocer, o esa mujer era la única que procuraba un profeta. Ese es el punto, que Jesús está haciendo un super mega contraste, porque fue primero a donde un varón judío, fariseo, es decir, tiene las tres de ganar, y ahora va a donde una samaritana, que es la única que él le dice que él es el Cristo. Miren qué privilegio. Samaritana, mujer y pecadora. Entonces, es eso, que él está ahí. Él es el Dios de todos, como cuando él él le apareció a la esclava de Abraham y ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Sí, qué importante, ella no era judía, ella va a tener un hijo que no es el de la promesa, pero Dios está ahí para todos, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todavía más claramente. Entonces acá les he puesto algunas notas de los samaritanos para que la vean, y también quería comentar algo que había comentado antes, que es muy importante. Desde el capítulo 2 al capítulo 4 está todo en un mismo tema. Recuerden que la purificación del templo en los sinópticos estaba al final. Aquí Juan la puso al principio porque él lo está organizando por temas. Y él dice, en Juan capítulo 2 empieza que el vino nuevo, que representaba la sangre de Cristo que no limpia, así en contraste con el ritual de Moisés. Entonces, en Cristo, en la boda, él está mostrando el nuevo pacto de manera simbólica con el vino, que luego sabemos que es su sangre. Luego él purifica el templo y saca a los cambistas. Entonces él dice, no, destruyan este templo. Ya no es un templo de piedra, sino que mi cuerpo es el verdadero templo.
Luego en Juan capítulo 3 está el fariseo y él le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y ahora en Juan capítulo 4 le dice, no, la adoración nueva es la que tú la vas a hacer en espíritu y en verdad con el agua viva, que es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el templo, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo. Miren cómo todo está conectado. Todo es la novedad, lo que Cristo está trayendo. Incluso ella le habla del pozo de Jacob, hablando del Antiguo Testamento, y él dice, no es que el pozo de Jacob, es que estoy teniendo el pozo que da agua, que brota para vida eterna. Es como esta plenitud que quiere mostrar el evangelista de lo que ha traído Cristo. Ahí ya hubo un estudiante que explicó de los samaritanos, pero también le he puesto algunas notas para que luego la lean. Entonces, amados, vamos a aprovechar el tiempo y vamos con las exposiciones del día de hoy. ¿Qué ustedes creen? Tenemos dos exposiciones, vamos a ver cuál es el orden. La comunidad de Qumran, de Carmen Mienses, y luego María Mienses, Jesús camina sobre el mar. Amén. Voy a presentar. Un momento, por favor. Bueno, se puede ver la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Amén. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la comunidad del Qumran en los tiempos de Jesús y su relación con los evangelios. Esta comunidad se encuentra a 16.9 kilómetros al sur de la ciudad de Jericó y a 25 kilómetros al este de Jerusalén. Está a 2 kilómetros al oeste del Mar Muerto. Qumran era una localidad del cercano oriente. Esta estaba habitada por una comunidad llamada los esenios, que habitaban en esta costa occidental. Actualmente está incluida en lo que es la ribera occidental. Este lugar fue construido entre el año 150 y 130 antes de Cristo y tuvo varias fases de ocupación hasta que en el año 68 fue destruida. Los esenios eran los habitantes que se cree que estuvieron que formaban esta comunidad. Estos fueron una secta judía que surgieron en el siglo II antes de Cristo. Estos estaban establecidos en Qumran y según los estudios arqueológicos del lugar y las documentaciones existentes, los esenios se trataban más bien de una secta o una comunidad que estaban dedicados específicamente a la religión, a la observancia estricta de la ley. Según Reutemann, los esenios eligieron este lugar para asentarse debido a que ellos querían volver a lo que serían los comienzos de Israel. Este lugar para ellos era muy apropiado para su ideología porque en primer lugar estaba muy cerca de Jerusalén, a un día de camino por los wadis, y estaba a 12 kilómetros al sur de Jericó. Entonces, en realidad, una persona no era necesario para ir a Jerusalén pasar por Qumran. Sin embargo, para ellos era importante porque le permitía estar cerca, pero a la vez estar alejados y que nadie le molestara, porque parte de su cultura era apartarse de todo lo que era la costumbre de esos tiempos.
Esta comunidad, luego de que fue destruida en el año 1947, fueron hallados un conjunto de manuscritos por un chico beduino en una de las cuevas. Estos manuscritos fueron encontrados en tinajas. Entre estos había un lote de 7 manuscritos que eran los que estaban como en mejores condiciones y que fueron los más importantes dentro de los que se encontraron el doble rollo de Isaías, el rollo de los himnos o Dayot, el comentario o Pecher de Habacuc, el apócrifo sobre el Génesis y el rollo de la guerra y la regla de la comunidad. En este de la regla de la comunidad fue donde los estudiosos han podido como encontrar mayores informaciones acerca de lo que se vivía en Qumran. En Qumran, los miembros de la comunidad tenían que cumplir con condiciones y situaciones muy estrictas y severas para poder ser aceptados. Estos tenían que durar 3 años en preparación para poder integrarse a esta comunidad. Para ellos era muy importante lo que son las comidas rituales comunitarias. También ellos debían, para ingresar a la comunidad, abandonar todo lo que eran sus posesiones materiales. Y ellos vivían en comunidad, es decir, que ellos entregaban sus bienes y posesiones terrenales para que sean de bien común a todos los que vivían en la comunidad. Cada cierto tiempo una persona era la que se acercaba, vamos a decir, a la ciudad y hacía como, vamos a decir, las compras y así. Ellos tenían una vigilancia estricta de lo que era la austeridad, la pobreza, vivían en oración, practicaban el celibato y para ellos era muy importante mantener la voluntad de abandonar el mundo secular y adentrarse en el desierto para practicar una vida comunitaria y poder mantener la observancia de la ley. Aquí vemos una imagen. Esta es la cueva número 4 en la que se encontró en estas cavidades. Fue una de las que mayores rollos se encontraron. Ahí se puede ver el cauce seco que estaba al pie del asentamiento en la montaña. Entonces, entre las costumbres que tenía esta comunidad estaban la existencia de una jerarquía rígida, el predominio sacerdotal, figuras como el mebaquero, el supervisor, la práctica de inmersiones o bautismos repetidos de manera constante, ceremonia de bendición del pan y zumo de uva, ya que ellos no consumían vino, tenían prohibido consumir vino. También la utilización de una serie de calificativos como hijos de la luz, nuevo pacto, resto, etcétera, para definirse a sí mismos. Ellos eran personas muy radicales, para ellos solo existía, vamos a decir, blanco y negro, el bien o el mal. Y ellos se denominaban a sí mismos hijos de la luz y todo lo que no perteneciera a su comunidad ya era de las tinieblas. Entonces, en la época de Juan el Bautista y de Jesús, encontramos algunas similitudes entre ellos. Con Juan tenemos en que una de las similitudes es que practicaban el bautismo, también que eran de estirpe sacerdotal, que también Juan por ser tenía la prohibición del vino y del licor, la crianza en el desierto, la alimentación y los vestidos y la predicación llamando al arrepentimiento. Sin embargo, con Juan el Bautista podemos establecer diferencias importantes que hacen que podamos entender que Juan no pertenecía a esta comunidad, no era de esta secta. Y es que el bautismo de Juan era un acto único, era igual por inmersión, pero se hacía una vez en la vida, significando el nuevo pacto, el nuevo nacimiento. Sin embargo, en Qumran eran abluciones seriadas, es decir, eran como unos rituales de purificación, lo hacían constantemente. Una persona se podía bautizar todas las veces que fuera necesario para purificar su cuerpo. También el bautismo de Juan, otra característica importante es que era realizado por otra persona. Alguien te sumerge en el agua y es quien te ayuda, quien realiza el acto. Sin embargo, en Qumran, una persona se bautiza a sí mismo, porque ellos lo que entendían era que debían colocarse horizontalmente, por eso lo hacían en aguas pocos profundas para poder sumergirse por completo. Era importante que el cuerpo estuviera de forma horizontal totalmente, que cubierto de agua, totalmente cubierto de agua.
Y por último, la característica más importante también del bautismo de Juan es su carácter sacramental, mientras que el bautismo en Qumran no se relaciona con el perdón de los pecados para ellos, no tenía como el mismo carácter, no espiritual, sino el carácter sacramental que tenía el bautismo para Juan. Entonces, con Jesús y los esenios podemos ver también que pudiéramos identificar muchas características o muchas, vamos a decir, muchos aspectos comunes que pudieran también dar a entender que Jesús en este tiempo pertenecía también a esta comunidad. Entre estas características comunes con los esenios tenía que tanto una de lo que mencionaba anteriormente, de que tuvieron varias fases de ocupación de estas tierras, una de estas fases fue la que conocemos como el judaísmo del segundo templo, y es en esta en la que también vivió Jesús. Otra es que eran judíos, tenían enemigos comunes como son los escribas, los sacerdotes del templo, los saduceos y algunos fariseos. También estos creían en un solo Dios, al igual que Jesús, utilizaban el Antiguo Testamento judío, insistían en el papel del Espíritu Santo en la era presente, consideraban que el nuevo pacto profetizado por Jeremías era una realidad presente y tangible. También estos creían en un mundo sometido a la acción de los ángeles y de los demonios, creían que la salvación no podía ser obtenida por el propio esfuerzo. Aunque esto también era, como podemos aclarar, que ellos tenían un líder que le llamaban el maestro de justicia, y a este era el que ellos seguían, y que el perdón de los pecados solo venía de Dios. El maestro de justicia, muchos exégetas y estudiosos consideran incluso que era Juan el Bautista. También otra característica es que daban un enorme énfasis a la oración. Ellos vivían dedicados completamente a esto, condenaban radicalmente el divorcio y la poligamia y eran célibes. Esto de que eran célibes también se ha discutido mucho porque se considera que en una de las fases de desocupación o de invasión de las tierras, muchos se mezclaron en las ciudades y contrajeron matrimonio. Se puede decir que en los tiempos de los evangelios es posible que la comunidad de Qumran creciera y pasara a formar parte de los fariseos. Esto lo consideran algunos también estudiosos, como en el libro de Reutemann, y que cuando ellos estaban huyendo de Alejandro Ullaneo, ellos al mezclarse consideraron que su creencia era compatible con la de los fariseos y algunos empezaron a practicar las mismas creencias y que por esto tal vez no se mencionan como tal en los evangelios. La subida al poder de Herodes el Grande, según Josefo, había sido profetizado ya por un esenio y que este monarca en señal de gratitud tenía como un gran respeto por esta secta y llegó a dispensar a sus miembros de la obligación de prestar juramento de lealtad. Esto, siendo uno de los objetivos de Herodes de acabar con la familia de los Asmoneos, fue también lo que fue parte, perdón que está entrando la gente. Okay. Decía que esto fue parte de lo que pensó en lo que era el apartado de su época de la línea regia de Judá y que en este momento ya estaba profetizado el nacimiento del Mesías y provocó que los esenios de Qumran abandonaran su enclave y se marcharan a vivir de nuevo entre sus compatriotas. Es decir, que algunos consideran que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los evangelios, los qumramitas o los esenios estaban mezclados en la ciudad y que por tanto no se mencionan como tal en la Biblia, en la parte de los evangelios. Sin embargo, otros consideran que eran los llamados doctores de la ley, que cuando los evangelios hacen referencia a estas personas, se refieren a los esenios. Pero una aclaración ya final importante es que Jesús no convivió con los esenios. Los textos de Qumran no mencionan a Jesús porque son anteriores a él. Estos textos que fueron encontrados en las cuevas en ningún momento hacen mención ni de Jesús ni de Juan el Bautista. La comunidad, que para algunos es una secta de los esenios,
Sí vivió en los tiempos de Jesús, como confirma el historiador Flavio Josefo, fueron coetáneos de Cristo, pero sus textos se escribieron antes y no tienen ninguna relación con el Nuevo Testamento. También las ideas teológicas de Jesús, que son similares a las de los esenios, encuentran explicación suficiente en la pertenencia del nazareno y que el grupo sectario de Qumran al-Humus, rico de la religión y la religiosidad judía general de la época. Es decir, que aunque tenían características similares, aunque coinciden en mucho de sus reglamentaciones, o vamos a decir, doctrinalmente, pudiéramos encontrar que coincide bastante en lo que predicaba Jesús, no, en una parte muy importante no concuerdan, y es que Jesús se mezclaba con todo tipo de personas. Jesús hablaba con la gente, predicaba la salvación para todo el mundo. Los esenios no tenían esta consideración. Los esenios consideraban que eran elegidos y que debían apartarse de los demás. Y aunque los historiadores entienden que sí estuvieron en la época de Cristo, ellos no estaban considerando lo mismo que Cristo, es decir, que no tenían la misma línea. Nada, cualquier pregunta o aclaración. Amén. Muy buena exposición. Es un tema muy interesante. Tú mencionaste a Reutemann. Reutemann tiene muchos videos en YouTube. A veces hablaba el español. Y uno puede aprender bastante realmente de eso. Es un tema muy interesante porque hay muchos paralelos, como se vio con Juan y con Juan el Bautista y con Jesús. Sí, es bastante, para mí fue bastante complejo, maestro, realmente, porque había muchas partes confusas en cuanto a las creencias de ellos y de Jesús, y había una parte incluso con el libro que usted me recomendó, el de Vidal, que en una parte decía, pero sí, ellos eran cristianos como nosotros, ellos practican, pero luego al final el libro hacía la aclaración de que no correspondían sus creencias, y que la parte que es, vamos a decir, similar, donde encuentran concomitancia las creencias de Jesús con la de ellos, era por vamos a decir, por ser judíos, por la cultura ya heredada judía. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no, vamos a aprovechar el tiempo. María, para que pongas tu exposición. Déjeme agregar algo, profesor. Sí, díganos. El término sería correcto. Eran amanuenses. Esa es la palabra. ¿Por qué lo dice? Porque es que como ellos escribían y eran los que llevaban los escritos. Ok, sí, entiendo. Gracias a ellos tenemos mucha información. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Vamos a iniciar con mi parte. A mí me toca uno de los devocionales y yo le puse por tema, no temas, yo soy. Por tema, no, por título, mejor dicho. No temas, yo soy. Vamos a iniciar observando este video. Un momentito, por favor, que el programa está en vivo.
Bueno, el video no quiere nada con nosotros. Vamos a ver si vamos a continuar y yo les comparto el link para que lo puedan visualizar más adelante. El texto en el que se basa este devocional es en Juan 6, del 16 al 21, que dice así. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Vamos a empezar contándoles esta historia. En el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra hasta la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque se encontró en una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que no teniendo recursos, no tuvieron más remedio que quedarse en la cubierta y sufrir las inclemencias de la tempestad. Después de la tormenta, el señor Wesley le preguntó a uno de los moravos que cómo fue que ellos y sus hijos pudieron cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó lo siguiente: ¿conoce usted a Jesús? Para el que cree, Jesús echa fuera el temor. Esa es una historia que debe servirnos a nosotros de inspiración, porque muchas veces cuando llega esa tempestad a nuestras vidas, se nos olvida que Dios es nuestro respaldo y que Él nos va a librar, no importa la tempestad por la que estemos atravesando. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También se define como el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Es algo normal en nuestras vidas sentir miedo. Es algo natural, es una respuesta natural del cuerpo humano. Y eso lo experimentamos innumerables veces en nuestras vidas, lo vamos a sentir todo el tiempo. Los cristianos no estamos exentos de sentir miedo y en la Biblia podemos ver muchísimos ejemplos de siervos de Dios, de personas de Dios que tuvieron miedo. Incluso en la Biblia se menciona mucho la frase no tengas miedo, no temas. Aparece 365 veces, o 366 veces, no recuerdo bien, pero es el equivalente a una vez, o sea, cada día, todos los días del año. Pero como acabamos de mencionar, en la Biblia vamos a encontrar ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron miedo. Un ejemplo de esto es Jeremías, que como podemos ver en el capítulo 1, versículos 6 y 7, sintió miedo cuando el Señor lo llamó y lo comisionó. El versículo dice así: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú.
y dirás todo lo que te mande. Otro ejemplo lo vemos en María, quien sintió miedo cuando el ángel la visitó. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 1, del 29 al 30. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Un ejemplo más lo vemos en los apóstoles, que como todos bien sabemos, sintieron miedo en más de una ocasión, según lo que podemos ver en la Biblia. Sintieron mucho miedo, según este pasaje que acabamos de leer, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, porque pensaban que podía ser un fantasma. Pero ese miedo desapareció al entender que era Jesús quien se acercaba. También podemos encontrar algunas citas bíblicas donde podemos encontrar apoyo cuando tengamos estos momentos de incertidumbre y de angustia que lleguen a nuestras vidas. Pero debemos confiar y tener fe porque nuestro Dios nos ayudará donde quiera que estemos, según lo que dice Josué 1:9. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. También podemos ver en Isaías 43, del 1 al 5, que dice lo siguiente. Isaías dijo, ahora, pueblo de Israel, tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado y te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho más para mí. Para salvarte la vida y para que tú fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. El Señor le dice a su pueblo en este pasaje que no tema, que aunque tengan problemas, Él siempre estará con ellos y los pondrá a salvo. Ese mismo mensaje vale para nosotros hoy en día. No importa la situación por la que estemos pasando. El Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y cuando vengan situaciones que quieran desalentarnos, no debemos temer. Solo hay que tener fe y clamar a Dios y Él obrará en nuestras vidas. Otro pasaje en donde podemos hallar descanso en Cristo, en que Él nos va a ayudar cuando quieran venir esos momentos de miedo, de temor a nuestras vidas, se encuentra en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. En la vida pasamos situaciones que pueden traer desaliento y angustia, como mencionamos anteriormente. Y aunque es normal, no podemos evitar sentirnos así. Solo a través de la fe podemos vencer. La fe es nuestra medicina y es capaz de traer a nuestras vidas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Debemos confiar en Dios y tener fe de que, como siempre, Él logrará y traerá a nuestras vidas las mejores soluciones, sin importar la situación que estemos atravesando. Para concluir, podemos hacer la siguiente oración. Señor, dame fuerzas para clamar a ti, sin importar las circunstancias por las que esté atravesando. Ayúdame a no olvidarme de ti. Renueva mi fe. Tú dices en tu palabra que no debemos temer, porque siempre estarás con nosotros, y yo lo creo. Gracias, Señor, por estar siempre y librarme del temor. Vamos a ver si en esta ocasión ahora quiere reproducirse una canción que me gustaría compartir con ustedes.
Bueno, señores, yo hasta lo practiqué esta tarde y sonaron los videos, pero no quieren reproducirse. Les Cántala, enviaré- cántala. Déjenme ver si las pongo directamente en YouTube. La Pero canción como es dice Orca, cántala. Del coro nada más. ¿Cuál es esa? se llama La Respuesta de Tales Roberto. No, yo me sé otra ahí. Cántala. Ya. A capela. Señor, ¿qué es el año del viento? Escucha bien el audio. Devuélvele la calma a tu Sí, que ve el cabeza con anuncio. el nuevo Head and Shoulders Derma Sí, el Sensitive. anuncio se está oyendo bien. Ok. Levanta sus manos, declare. Oh, la respuesta es que yo vivo de milagros. Esa vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto. Como todo lo que hace Dios, no hay lugar mejor. No hay lugar. No hay lugar mejor que el lugar a donde siento que el Señor está. Ese es un lugar de vida. Solo en ese lugar el miedo deja de existir. Levanta sus manos, recibe fe de los cielos en el nombre de Jesús y da lugar a la fe. Capaz de darme la paz que excede todo entendimiento. Quien ve de afuera no lo entiende. Como estoy de pie. Y si preguntan cómo voy a vencer, declaro la respuesta. La respuesta es que yo vivo de milagro. Es que esa vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto. Como todo lo que hace Dios. Levanta sus manos. Bueno, espero que el mensaje les haya llegado y así como dice la canción, cuando estamos en la presencia de Dios, el miedo no nos puede afectar y solo debemos tener fe que Él va a obrar. Amén. Bien, bien, amados. Sí es como dice nuestro hermano. No, ya para finalizar, estaba pasando la lista. A los que encontré en el chat, les puse presente. Me dijeron que Juan, Boy y su esposa no pudieron conectarse. Aquí no vi a Ileana Sierra Espinosa. No se pudo conectar hoy. Tampoco Lucía Peña. Extraño. Y Nayalin Rosana del Rosario. Presente, profesor, estoy aquí. Oh, sí, ahí estoy viendo. Eso es correcto. Ruth me escribió. Y Noemí Santos. Quisieron continuar con
Profe, yo no le escribí, la que le escribió fue Ru. Correcto, correcto. Y Ru estuvo Ruth presente Burgos. hasta la primera exposición estuvo presente. Profesor, Sí. ¿Quién me habla? la que dice Dangera es Noemi Santos. Noemi Santos, es que dice Dangera. Ok, déjame apuntarle. Sí, déjame apuntarle mi lista, porque es que siempre se me va a olvidar. Aquí está, Dangera Noemí Santos, perfecto. Sí. ¿El lunes pasado tú no tuviste en la clase? No pude entrar el lunes, no. Exacto, exacto. Recuerda que tienes que ponerme la tarea en la plataforma, la que tú me mandaste por WhatsApp para calificarla por el sistema. Sí. Sí, yo voy a ver quién ¿Algún, me acerco, porque mire, algún yo eso no lo santo, entiendo. algún santo que la ayude a la hermana? Luego se ponen de acuerdo por ahí. Sí, está bien, gracias, profesor. Bueno, amados, hasta acá la clase. Dios ha sido bueno. Sigan orando, sigan no perdiendo la fe, sigamos escudriñando este evangelio, que este evangelio nos sirva para acercarnos más de Dios y más de su agua viva, de su Espíritu Santo. Voy a orar para despedir, a menos que alguien tenga alguna otra inquietud. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Gloria, Dios, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, porque tú nos has dado no solamente un Pentateuco, Dios, sino toda tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, que es perfecta, Señor, que nos cubre, que nos da todo, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por todo, Dios. Gracias por tu Espíritu, gracias por Cristo. Gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí el día de hoy, Dios. Guarda a cada estudiante, Dios, que esta semana, Dios, puedan seguir fortaleciéndote en ti, Dios. Que seas tú mostrándole tu amor por ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a llegar hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho, amados, y que pasen Amén. feliz semana. Amén. 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 Mucho Dios bendiga.